Revisábamos las cifras que dio a conocer Coneval respecto del desempeño de cada una de las entidades federativas del país en cuanto a la reducción o el éxito que han tenido en la reducción de la pobreza. Y bueno, dos estados destacaban por este logro, los estados de Aguascalientes e Hidalgo, que de acuerdo con Coneval lograron abatirla en 11.4% en el lapso entre 2008 y 2018. Y por eso quisimos platicar con José Luis Romo Cruz. Platicamos con él ya hace algunos meses cuando era secretario de Desarrollo Económico de Hidalgo. Hoy es el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública de la entidad y nos acompaña por la línea telefónica. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y pues muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Bueno, ¿en qué dirías que se ha fincado el que Hidalgo esté encabezando la lista nacional junto con Aguascalientes, de acuerdo con Coneval, de estados que han logrado reducir el porcentaje de población en pobreza? Pues como bien apuntas, ayer que dio el Coneval a conocer sus cifras de reducción, de avance en cuanto al combate a la pobreza, Hidalgo obtiene pues junto con Aguascalientes pues los mejores resultados, está en segundo lugar, pero algo que nos permite entender qué es lo que se hizo y qué se está haciendo en el estado de Hidalgo bien para poder avanzar de manera muy precisa, pues es este avance que se tiene en la medición de 2016 a 2018, es el periodo que cubre la administración del gobernador Omar Fayad Benítez. ¿Y por qué lo menciono? Porque el mayor avance que se da a lo largo de 10 años, la mayor reducción que se da desde que se tiene medición de la pobreza, que parte del 2008, es precisamente en el periodo 2016 a 2018. Estamos hablando de que dejaron de ser pobres 167,000 personas en el estado. Si lo dividimos por el número de días, aproximadamente 230 personas diarias. En esos 2 años. De pobreza en el estado de Hidalgo. Y pues lo que se ha hecho es básicamente tener una visión integral de la pobreza. No debemos de perder de vista que la pobreza cubre 5 necesidades que si uno interviene de manera precisa con acciones de gobierno, pues uno puede acabar con este problema atacando todas estas dimensiones. ¿Cuáles son? El tema del rezago educativo, y una de las políticas que han funcionado de manera muy efectiva, pues es entender los determinantes del abandono y la deserción escolar. Y ahí pues una política muy precisa de becas, de uniformes, de útiles escolares, además del fortalecimiento de la infraestructura educativa, ha dado muy buenos resultados. Otras 2 dimensiones que están muy ligadas es el acceso a servicios básicos de la vivienda y la calidad de la misma, de los espacios de vivienda. Ahí las acciones del gobierno se han focalizado a cuestiones de infraestructura y fortalecimiento de la vivienda en las regiones más pobres del estado. Y hay un componente que es sumamente importante, que ha ganado un peso relevante en cuanto al avance en el combate a la pobreza, que es el acceso a la seguridad social y a los servicios de salud. Estos 2 componentes, ¿cómo los estamos atacando? Esto básicamente se ha atacado con las nuevas inversiones que han llegado al estado de Hidalgo. Estamos hablando de 53,000 millones de pesos de nuevas inversiones a la fecha, en menos de 3 años de gobierno, más de 20,000 empleos generados, y estos empleos directos, que después tienen un impacto también en los empleos indirectos, nos permiten darle seguridad social a las familias. ¿Esto qué es? Pues que tengan un registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en consecuencia nos puedan generar acceso a la salud. Y ligado a esto, pues también está el acceso a la alimentación, y ahí ya están los programas sociales y los grandes esfuerzos que se han hecho para poder cubrir esta necesidad en las comunidades más pobres. Ahora, pues Hidalgo es un estado pues que ha tenido, digamos, sus dificultades en el desarrollo, tiene una orografía complicada, tiene un porcentaje importante de población indígena, y sabemos que en la población indígena del país se centra buena parte de la pobreza de México. Digamos, frente a estos retos, ¿qué es lo que tendría que seguir pasando en Hidalgo para avanzar en la reducción de la pobreza? Como bien apuntas, esas son las características y el punto de partida sobre el cual pues arranca la administración del gobernador Fayad. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer para seguir avanzando? Es precisamente estos tiros de precisión. Quizás la gran lección que se tiene con base en estos resultados a partir de la experiencia de Hidalgo es que no podemos ver las acciones separadas, no lo podemos ver por programas administrativos, sino una integralidad de cada una de estas acciones y tener
claramente pues una política pública que ataque el tema de la pobreza. Ya lo comentábamos un momento. Si para poder hacer frente al tema de los rezagos sociales por cuestiones culturales, por cuestiones de comunidades dispersas, por cuestiones de falta de infraestructura, pues hay que focalizar precisamente los esfuerzos en estas regiones, pero para ello, ¿qué es lo que se requiere? Lo que se requiere es que el Estado tenga recursos suficientes para poder hacerlo, y ahí entra pues el tema de la actividad económica para incrementar la recaudación, para que esta nueva recaudación se pueda focalizar precisamente en estos grupos vulnerables y que sea recaudación estable, no recaudación que tenga una volatilidad porque dependemos de los ingresos petroleros, del tipo de cambio, todas las intereses. No, tiene que ser una recaudación robusta que básicamente esté fincada pues en la actividad económica propia del Estado. ¿Cuánto ha aumentado la recaudación, por ejemplo, si tienes datos que pudieras compartirnos? La recaudación propia del Estado ha tenido el incremento más grande desde que prácticamente se tiene registro. Si no mal lo recuerdo, debemos de tener incrementos de la recaudación entre el 10 y 16% en el último año, y eso lo que es muy relevante señalar es que este incremento en la recaudación se da en un escenario económico de desaceleración, y no obstante eso, pues los indicadores de Hidalgo de actividad económica, de consumo, de inversión están prácticamente todos alineados entre los 5 primeros lugares, lo cual ha permitido que la recaudación propia del Estado pues se mantenga estable e incluso se incremente. Oye, José Luis, esto que ha hecho Hidalgo, y bueno, yo creo que hay que distinguir entre intenciones y resultados, y claramente en Hidalgo, por lo menos en lo que dio a conocer Coneval, pues son resultados de los que estamos hablando. Estas políticas que ha implementado el Estado para reducir la pobreza, ¿tú crees que son replicables en otros estados? Totalmente, y esto parte de una visión. Ya lo comentaba hace un momento, la visión del gobernador Fayad es hacer políticas públicas, y esto es, hay que ver al individuo de manera integral. Un individuo una persona que se encuentra en pobreza, pues no es en algún momento una vacuna, y en algún otro momento un útil escolar, y en algún otro momento empleo. A ver, si un joven que está en una universidad no se le genera la oportunidad laboral, pues va a perder efectividad la educación. Si a este joven, aun cuando tenga la oportunidad laboral y la educación, no le podemos garantizar seguridad, pues entonces no vamos a ser efectivos en esa política pública. Y de la misma manera, si no le podemos garantizar la salud, pues difícilmente va a poder explotar el capital humano con el cual se le invirtió el gobierno estatal pues muchos recursos para poder ser una persona productiva. Si lo vemos en esa perspectiva, lo que tiene que hacer los gobiernos y lo que está haciendo el gobierno del licenciado Omar Fayad es ver precisamente a la persona dentro de esta integralidad, dentro de una línea de vida, para poder ser mucho más efectivos en los resultados. Oye, me imagino que es una combinación de todo, porque además lo has planteado así en esta conversación, pero digamos, si tuviésemos que poner una balanza, los programas sociales o el crecimiento que detona la inversión y la creación de empleos, ¿qué es lo que pesa más a la hora de reducir la pobreza? Lo que hemos visto con base en los resultados de Hidalgo es que son básicamente 3 grandes acciones las que han estado impactando de manera importante en la pobreza. La mayor actividad económica, la generación de empleos, tiene un efecto multiplicador sobre el acceso a los servicios de salud y la seguridad social. ¿Por qué? Porque una persona que tiene empleo y tiene acceso a la seguridad social, no nada más tiene acceso a los servicios de salud la persona, sino también todos los dependientes económicos. Entonces ahí tienes un efecto multiplicador bastante importante, y en una segunda vuelta, si lo quieres ver así, pues los recursos que se están recibiendo por pues estas nuevas oportunidades laborales pues, generan un efecto multiplicador dentro del mismo entorno. El segundo componente que tiene un peso sumamente importante, y aquí quizás pudiéramos poner 2 juntos, es el tema educativo y el tema de la infraestructura hacia la vivienda. ¿Por qué el tema educativo? Porque si no se forma este capital humano para que después pueda aprovechar las oportunidades que se abren de la dinámica económica y el desarrollo, pues entonces difícilmente vamos a estar aprovechando pues este capital humano que tenemos en el Estado. Entonces, visto desde esa perspectiva, ligar el tema educativo junto con las cuestiones de infraestructura, pues nos van a permitir potencializar el capital humano que tenemos en las regiones de mayor necesidad en el Estado de Hidalgo. Pues José Luis, un gusto conversar nuevamente contigo. Muchas gracias por tomar la llamada.
No, hombre, al contrario, pues un gusto y nuevamente muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Gracias, ha sido José Luis Romo Cruz, el nuevo titular de la Secretaría Ejecutiva de la Política Pública del Estado de Hidalgo.